con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se viven en familia, ahí es difícil fingir o mentir. No podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina ahí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos, y en esta variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión. En definitiva, decía el Papa Francisco, es en la familia en donde se fragua la espiritualidad de cada ser humano. Pues hoy queremos dar la bienvenida y agradecer el enorme privilegio de contar con Nayeli y con Luis, que nos van a compartir parte de su testimonio. Agradecer a Dios porque esta comunidad ha sido muy bendecida con grandes maestros, empezando por nuestros sacerdotes, el padre Mario, el padre Raúl, ahora el padre David, con grandes maestras como son nuestras catequistas que forman a nuestros niños para sus sacramentos, pero también con grandes maestros para nosotros los padres de familia. Yo quiero agradecer personalmente a Nayeli y a Luis, que conocemos algunas familias, su historia, su testimonio. Se van a cumplir ya 11 años de el nacimiento a la vida eterna de Luis Pablo. Y ustedes nos enseñaron a través de todo ese proceso el milagro de la vida, del amor, de la resiliencia, de la fe, de la unión, de no dejarse caer. Gracias por habernos recordado el valor de cada día con nuestros hijos, de cada minuto, de sus sonrisas, de todo lo que Dios nos permite vivir. Ellos orgullosamente dicen, y están en lo correcto, son papás de 4 hijos. Luis Pablo, que ahora los anima y los motiva en el cielo. Bosco, Luisa y el más pequeño, Carlos. Y también muchos hijos espirituales que tienen a través de la fundación, luchando por ángeles pequeños a quienes les han devuelto la esperanza a sus padres, a sus familias, el valor de la ayuda desinteresada, completa. Ustedes nos enseñaron a transformar el dolor en amor. Nos enseñaron a transformar la noche oscura en una mañana que brilla, que tiene esperanza y que nos recuerda que no importa el tiempo que estemos en la tierra, lo importante es cómo lo vivimos, como lo vivió Luis Pablo. Porque en esos 2 años y medio nos enseñó el milagro de tocar tantos corazones y tantas vidas. Así que gracias, Nayeli, Luis, por estar esta tarde con nosotros y compartirnos su testimonio. Los vamos a escuchar con el corazón bien abierto y con la gratitud a Dios de tenerlos entre nosotros. Les damos un aplauso para recibirlos. Pues buenas noches a todos. Es para nosotros un regalo poder estar aquí. Primero que nada porque pues yo personalmente me siento en casa. Nosotros aquí queremos mucho a la gente que está en esta parroquia, a los padres, a Ale, a quienes laboran aquí. Y además nuestro hijo Luis Pablo está aquí, en las criptas de aquí, y jamás habíamos hablado aquí. Entonces se siente una especie en el corazón distinta de cualquier otra plática que haya dado personalmente en algún otro lado. Y pues bueno, estoy muy emocionada y muy agradecida por la bendición de poder compartirles hoy. Y sobre todo por la bendición de estar al lado de mi esposo. Quien me sigue un poquito en redes sociales saben que la que anda de arriba para abajo en pláticas y demás siempre soy yo, él no. Él prefiere no hablar, él prefiere no platicar. El hecho de que hoy esté aquí, para mí, se lo dije ahorita que veníamos, es algo pues muy grande, es algo muy importante, es algo que me llena de esperanza y es también una oración contestada.
escuchar de él lo que fue esto, pues creo que va a ser hasta para mí toda una lección, ¿no? Y pues bueno, yo sé que muchos aquí ya conocen la historia de Luis Pablo, nuestro hijo, pero pues eso venimos a platicarles nuestro testimonio. Nosotros nos casamos relativamente chicos, yo tenía 21 años, Luis 26, teníamos 6 meses de novios y medio anillo, todo fue muy rápido, estábamos muy enamorados. Recuerdo que cuando me dio anillo yo llegué con mis papás, que muchos sí lo conocen, y mi papá, ¿quién te dio anillo? Para empezar, ¿con quién andas? ¿Cómo que es de León? ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es? O sea, súper confundido. Me mandó a estudiar fuera un tiempo a ver si se me pasaba la emoción de quererme casar. Regresé a casarme. Eh, la verdad, muy enamorada siempre de Luis. Y pues bueno, después de mucha fiesta, mucho viaje, éramos muy fiesteros los dos. Llega la bendición de que estaba embarazada, el primer niño del lado de mi casa. Nunca habíamos, pues puras mujeres siempre, estábamos todos muy emocionados, muy ilusionados. Todo transcurrió con mucha alegría. Yo les puedo decir que yo no estaba tan cerca de, pero nada que ver como estoy ahorita, no estaba tan cerca de Dios ni de la iglesia en aquel entonces. Estaba siempre muy ocupada, tenía mis negocios, me iba bien, tenía mi cabeza siempre ocupada en eso, en que fueran exitosos, en que nos fuera mejor, no es igual. Empresario siempre buscando cómo hacer crecer los negocios, los dos muy por este canal. Yo les puedo decir que cuando me embarazo, viene el primer, de hecho tengo una foto que no sé por qué Dios así luego hace las cosas, alguna vez publiqué en redes y ahí está donde salgo saliendo de esta iglesia y pongo mi prueba de embarazo y anuncio que estoy embarazada, ¿no? Lo primero que hice fue venir a dar gracias, no sé por qué. Y recuerdo que me llené de mucho agradecimiento y de decir, Diosito, permíteme ser buena mamá, ¿no? Porque sé que me falta un chorro para eso, sé que yo ando en otras ondas, como que ser mamá no estaba dentro de mis planes, pues ayúdame, ¿no? Ilumíname. Y pues nació Luis Pablo, los dos, la verdad que muy felices, fue un embarazo muy complicado, muy complicado, al grado, les puedo decir que estábamos ahí en el hospital y después de como más de 24 horas de labor de parto, yo empecé a tener temperatura, me puse muy grave y recuerdo que íbamos en la camilla y fíjense cómo desde ahí es el amor tan grande de un padre y una madre, ¿no? Y recuerdo que tomé a Luis de la mano y le dije, pase lo que pase, primero va él. O sea, yo desde antes de conocerlo hubiera dado mi vida por mi hijo. Y me acuerdo que le dije eso y le dije, primero está él, o sea, y me dijo, por favor no me digas eso. Yo me sentía tan mal que de verdad ya sentía, yo ya no sentía mi cuerpo, me sentía muy mal. Y bueno, bendito Dios, al final todo salió bien, nace Luis Pablo, dentro de todas las complicaciones íbamos bien, y pues más o menos que al año de edad, ¿verdad? Al año 2 meses empieza con fiebres, con temperaturas, no cedía, nadie sabía que tenía, íbamos a un hospital, al otro. Es fecha que sigo diciendo que no hay cosa peor que la incertidumbre. Así estuvimos en incertidumbre más de un mes, nadie nos daba una respuesta clara. Nuestro pediatra, que también es miembro de esta comunidad que queremos mucho, el pediatra Marcelo Valdés, nos decía, yo creo que es cáncer, pero necesitan hacerle más estudios. Fue el único que siempre nos dijo, yo creo que es leucemia, pero en todos lados nos daban pues sí, distintas opiniones, hasta que Luis, que es mucho de solucionar, dice, vámonos de aquí a que lo diagnostiquen en otro lado, porque nadie nos está dando respuesta y luego vemos qué hacemos, ¿no? Y pues fue así que llegamos a Houston, buscando un diagnóstico, no quedarnos ahí. Y nos dicen en el instante que Luis Pablo tenía una de las peores leucemias que existían. Es una leucemia que le da a adultos mayores, casi no le da a los niños pequeños, por lo tanto no tenían casi nada de investigación en niños
y que solo había habido un caso como él en toda la historia del hospital. Era un caso muy difícil y que probablemente teníamos que pensar en estar en el hospital internados 6 meses, lo que a mí se me hacía una persona yo hiperactiva, literalmente diagnosticada con hiperactividad, que le digan 6 meses internada, bueno, a mí yo decía, es que cómo vamos a salir de esto, o sea, se me hacía un mundo de tiempo y fíjense qué grande es Dios que esos 6 meses se convirtieron en casi un año y medio internados al hospital y la alegría y la paz que vivimos ahí fue simplemente inexplicable, ¿no? Pero llegamos al hospital y me gustaría ya a partir de ahí que a lo mejor tú narres esa parte, es que yo estoy muy acostumbrada a narrar todo, pero que lo platiques y así nos compartimos. Bueno, pues con tantas flores, yo me chivé un poquito desde la introducción. Yo creo que de esta experiencia, el inicio que yo les quería compartir es la importancia de la familia. El que ustedes estén el día de hoy aquí es una muestra que para todos nosotros es importante. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú tienes un reto tan grande, cuando un hijo, que es algo que amamos todos muchísimo, puede morir, es cuando tú logras entender la capacidad de amor que tienes por un hijo. Y yo creo que cuando sientes que lo puedes perder, entiendes lo que es amar a un hijo, todavía tu capacidad de amar es más impresionante. ¿Y por qué digo que la importancia de la familia? Porque cada quien estábamos viendo pues como nuestro lado, ¿no? Pues nadie estaba preparando el que estuviera bien Luis Pablo, se sintiera amado, el lugar estaba padrísimo, porque era un hospital pues un cuarto de hospital, pero lo tenía que con olor bonito y limpio y juguetes y cantándole. Y yo por mi parte, pues muy preocupado en, pues, dónde vamos a vivir, pues que de cerca, que cuando tengamos un momento de descanso, pues esté caminando un restaurantito o algo, o sea, tener un poquito de calidad de vida para poder liberar el estrés y también pues organizar el trabajo, ¿no? Lo que primero se le viene a un hombre en este tipo de cosas es, híjole, ¿cómo le va a hacer frente? El trabajo, los compromisos que cada quien va teniendo, en mi caso, pues el negocio, eh, el seguro, ¿no? Porque te dicen cáncer y pues lo primero que piensas es muerte. Y ya luego te das cuenta que no, que gracias a Dios ciertos cánceres son muy salvables. Pero en ese momento, como hombre, pues te enfocas a solucionar que tu familia esté bien. Eh, ya llegamos ahí al hospital, la doctora nos trató padrísimo. Luego llegamos y en un día nos diagnosticaron lo que aquí un mes no pudimos. Y no digo que esté bien o mal, yo creo que simplemente así nos tocaba, en la voluntad de Dios, que pudiéramos estar allá. Luis Pablo, si alguien, la verdad es que primero Dios, pero si alguien fuera nuestro maestro, para nosotros es definitivamente Luis Pablo. Y cuando yo pensaba que ya lo consideraba mi maestro, veo a mis hijos crecer, me enfrento a problemas y yo digo, wow, realmente la capacidad de sonreír, de justicia, a pesar de que el tratamiento de cáncer es un tratamiento que puede llegar a ser sumamente doloroso físicamente, emocionalmente. Eh, los primeros 6 meses, que fue la primera ronda de quimio, pues fueron, si lo comparamos, un poco más benévolos con nosotros, porque pues, Luis Pablo sonreía siempre jugando, lo podíamos sacar al jardín, encontramos placeres en cosas muy cotidianas como poder salir a un patiecito con árboles, el poder estar juntos no en un hospital, sino en un departamentito, y el podernos disfrutar
simplemente por estar. Cuando Luis Pablo llega al hospital, deja de caminar. Entonces, pues pasamos por un momento donde en el hospital le van a dar terapia física para poderlo llevar a caminar. Entonces, pues la verdad es que llegas a tener una emoción de gratitud porque pues ves a tu hijo mejorar, ¿no? Yo les puedo decir que la primera parte de este periodo, pues Nayeli estuvo súper pegada ahí, solamente ella se aventaba las desveladas, hubo siempre familia, gracias a Dios, que nos acompañaba, y ella era la que se encargaba de darle amor y sonreír. Ese cuarto realmente lo hiciste espectacular, porque a pesar de que era algo complejo en todos los sentidos, siempre había sonrisas. Y pues fue mi suegra y luego sus amigas, y pues yo aquí trabajando, iba los fines de semana, trabajando, iba los fines de semana. Entonces de repente ya pues nos llega el día del Cancer Free. La verdad los primeros 6 meses fueron complicados porque estábamos lejos, estábamos solos, y cada quien luchando desde tu trinchera. Entonces el tema de comunicación, el tema de afecto, pues pasa a un segundo, o sea, una segunda importancia. Te estás luchando por tu vida, ¿no? Después ya veremos. Entonces, cuando nos dan la buena noticia de poder regresar, regresamos pues por casi cerca de un mes. Y a las 3 semanas, y regresamos aquí a Saltillo, y a las 3 semanas nos vamos a una boda allá a San Miguel de Allende. Y platicamos, wow, no manches, no hace mucho que no podíamos salir, y pues reconectas un poco. Y ya regresando, nadie me dice, ¿sabes qué, Luis? Veo que Luis Pablo tiene moretones otra vez, está sudando. Luis Pablo sudaba mucho en las noches. Me di cuenta que hasta pensábamos que alguien le echaba agua, o sea, ahí me echando agua bendita y no sabíamos qué era, pero parecía que le echaban una cubeta de agua. Y yo, no, Nayeli, ¿cómo crees? Piensa positivo, claro que no es, o sea, vamos a que Marcelo lo cheque. Y bueno, pues vamos allá al doctor, y otra vez los datos que son muy peculiares de la detección del cáncer no salen bien. Entonces, sí, pues vas de regreso, ¿no? Ya la doctora, que también tuvimos una fortuna gigante en que en Estados Unidos los doctores se convirtieron en nuestros amigos. Y pues teníamos sus teléfonos y les mandamos un mensaje, nos contestaban, eso es una bendición. Ya llegamos y pues le hacen estudios, y bueno, pues ¿sabes qué? El cáncer regresó. Entonces estuvimos prácticamente un mes aquí en Saltillo, y pues de regreso. ¿Cuál es la diferencia? Que, como dice Naye, cuando regresas a luchar contra el cáncer después de que ya lo venciste, pues uno ya sabes a qué vas, ¿no? Y dos, está sumamente desgastado, ¿no? Si quieres tú ahora. Sí, ahí nos vamos pasando. Pues sí, ya estábamos, yo estaba agotada física. Sí. Física, mental, emocional. En aquel momento no sabía, yo tuve como un burnout muy fuerte que no nos dimos cuenta en ese momento, ya sino muchos años después, como que me choqué de que todo había regresado y que yo ya sabía que pues yo había sido la vecina de los casos más difíciles. Y yo veía que todos los niños a los que les regresaba el cáncer tan rápido era muy agresivo y ninguno sobrevivía. Entonces, dentro de mi corazón siempre había fe y esperanza de que iba a pasar un milagro. Yo quiero decirles que yo creí que iba a pasar un milagro incluso cuando lo desahuciaron. O sea, yo siempre creí que iba a haber un milagro. Y lo hubo. No el que yo quería, pero lo hubo. Entonces, había fe y esperanza de que iba a pasar un milagro, pero en el fondo yo sabía que era muy difícil su caso, más de lo que creíamos, ¿no? Entonces tengo este burnout, yo no podía dejar de llorar, donde me vieran, lloraba,
Lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Era solo llorar y llorar y llorar y llorar. Y no podía solucionar, estaba como bloqueada, ¿no? Muy raro lo que me pasó. Estaba ya muy cansada, tenía muchos meses sin dormir. Luego se adhiere a algo que como mamás aquí me van a entender. Imagínense todo ese cansancio de no dormir, de no comer bien, porque pues estás en el hospital. Todos aquí hemos estado, yo creo, un par de días en el hospital internados, pues imagínate eso a 6 meses, decir, encerrada todo el tiempo en una burbuja, porque además era un caso tan peculiar que no podía entrar gente a visitar, ¿no? Entonces, literalmente, yo digo que Dios bueno, yo hablo por mí, en lo personal me fue desposeyendo de todo, ¿no? O sea, de amigas, de mi familia, de mi esposo, hasta que tuve que soltar hasta mi propio hijo, ¿no? Todo fue soltar, 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 soltar y darme cuenta que absolutamente nada estaba dentro de mi control cuando yo creía que podía controlar mi vida. Me di cuenta que era todo lo contrario. Y llega este hermoso momento del abandono en Dios, porque ya no tenía otra. No por fe, no porque fuera muy católica, no, porque ya no tenía opción. Me abandoné a Dios porque ya no me quedaba más, porque ya estaba exhausta, porque ya había probado de todo, porque ya había intentado todo. Y se agrega en este periodo donde yo no dormía, donde yo no sabía ni qué, donde yo estaba bloqueada, pues los quimios que le daban eran muy fuertes y le daban quimios diario y eran quimios, o sea, es uno de los niños, de hecho él entró a registros en el hospital, lo tienen en registros como uno de los niños que más quimios ha recibido. En buena onda, los doctores nos decían, no entendemos cómo resiste tanto. O sea, era para que a los 3 meses hubiera pasado algo con su corazón. La cantidad de quimioterapias no es normal, nunca habíamos dado tanta quimioterapia en nuestra vida. Y él seguía luchando, por eso soy mi llamita de que es que él va a hacer un milagro, siempre estaba ahí, ¿no? Y pues en ese burnout, en algún momento recuerdo que estábamos ahí en el hospital, mi mamá, creo que era mi mamá, la que había llegado ese día a hacer relevos y me dijo, vete a dormir, aprovecha, ve al depa, báñate, duérmete, yo me quedo con él. Y como Luisa no había podido ir ese fin de semana porque tenía mucho trabajo y como a las 3 de la mañana me marcan y me dice mi mamá, Nayeli, no entiendo qué está pasando porque todos hablan inglés, mamá no habla inglés. Me dice, pero todos me están diciendo que te hable y que se lo van a llevar, que se lo van a llevar. ¿Y cómo que se lo van a llevar? Me dice, está morado, no respira. Entonces me paro, corro al hospital, manejé, yo no sé ni cómo llegué al hospital, o sea, llegué chavala, en pijama, me bajé, no entendía ni qué estaba pasando, todo el mundo hablaba, no le entendía yo a nadie, bloqueada completamente. Y pues bueno, fue un periodo muy difícil de terapia intensiva, donde estuve en terapia intensiva. Y después llegan uno de los doctores con los que no nos llevábamos, no esos que platica Luis, unos externos, porque ahí hay doctores para todo, y dicen, fue tu culpa, porque tú le das mucha agua de coco. Porque yo investigaba, leía, me metía a la alimentación, o sea, como cualquier mamá quería darle lo que estuviera en mis manos para que él estuviera mejor, ¿no? Y yo le daba mucha agua de coco embotellada, pero para hidratarlo. Yo lo que quería era que pudiera él dar la batalla, ¿no? Me se fue tu agua de coco y le ocasionó un hongo, que además le cambiamos el pañal y estaba lleno de llagas en todo su cuerpo, porque a mí se me había olvidado cambiarle el pañal. Entonces, imagínense la responsabilidad. O sea, yo como que llegó este momento donde dices, ya no puedo más. O sea, ya esto ya me sobrepasó, ya no doy una. Me sentía la peor mamá. Lo único que tenía que hacer era cuidarlo y no lo cuidaba bien. Obviamente hoy lo veo distinto, pero en ese momento todo el mundo se me venía encima. Y recuerdo que llegó un momento donde caí rendida y le dije, Diosito, es que ya no puedo. O sea, esto ya me sobrepasó. Ya te pedí que me llevaras a mí en vez de a él. O sea, que algo tengas, o sea, ya no sé qué más pedirte. O sea, estoy rendida a ti. Ya no tengo nada más. O sea, ya no puedo dar nada más. Ya se acabó todo lo que hay en mí, humana, física, mental, emocionalmente, ¿no? Y les comparto este momento porque yo creo que ese fue un parteaguas en mi vida. A partir de ese momento resurgió otro Anayeli. Yo siento que yo volví a nacer como una Anayeli más fuerte, una Anayeli más pasiva, una Anayeli más calmada, una Anayeli más abandonada de la voluntad de Dios.
porque no era yo, era su gracia. Ahí empecé a entender cosas que a mí me explicaban en secundaria y que ni siquiera creía, que no entendía. Empezaron a relacionarse en el momento que me tocó vivir algo tan duro. Ahí empecé a entender cómo iba actuando Dios en nuestras vidas. Y fue muy palpable para mí, porque de no creer, de no sentir, de todo cuestionar, a verlo, pues fue un cambio al 100%, ¿no? Después de eso, empezó un periodo muy difícil, ahí fue la primera parte, pero de ahí ya no dejó de ser difícil. Luis Pablo dejó de ver, dejó de caminar, dejó de escuchar, dejó de hablar, empezamos a ver a un niño, a nuestra lucecita apagarse, 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 ver a tu hijo perder todo y no poder hacer nada, fue muy doloroso. Veíamos cómo todo se iba apagando, pero seguía en nosotros la llama, y te los digo de corazón, y sé que también en ti, de que todo iba a estar bien, de que iba a pasar un milagro. Estábamos aferrados a eso. Y pues bueno, le empieza a ir muy mal, nos metimos mucho a estudiar. Yo personalmente estudié muchísimo oncología mientras estaba ahí. Le ayudamos a la doctora a ver cómo íbamos a hacer el plan para que él entrara en remisión y pudiera ir a trasplante. Lo logramos en conjunto, se los puedo decir. Yo me acuerdo que hasta pensé en las enfermedades, que estaba un poco loca, porque yo tenía todo un cuarto lleno de investigaciones, de cosas que habían funcionado en otros hospitales, tenía todo su historial del hospital anotado paso por paso, qué quimio había recibido, en qué momento, cómo le había ido, cómo había reaccionado. Entonces, llegamos a un punto donde dijeron los doctores, bueno, creo que sí, creo que lo que me propones puede funcionarle, le funciona, bendito Dios, y entró en remisión y empezamos el proceso de trasplante. Y fíjense, aquí los dos coincidimos en que obviamente no hay vuelta atrás y nosotros estamos seguros de que las cosas tenían que ser así. Pero si por ahí en la vida hubiera habido ese momento donde te dicen, ¿qué hubieras, o sea, qué decisión no hubieras tomado de todas las que tomaste en ese momento? Fue haberlo llevado a trasplante de médula ósea. O sea, nosotros nos dijeron, ¿quieren llevarlo? O sea, es la última oportunidad, y nosotros dijimos, claro. Pero lo vimos sufrir tanto. Fue tan doloroso para él que en verdad los dos decimos, híjole, o sea, ahí hubiéramos dicho no, lo hubiéramos entregado antes. Sin embargo, uno como papá lucha hasta el final y bueno, llegamos al trasplante, sufrió mucho, fue muy doloroso para él, para nosotros también, fueron momentos muy, 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 muy duros. Y pues en Navidad llega un doctor y nos dice, aparte vean las fechas, ¿no? El trasplante de médula ósea fue en Semana Santa, ahí están todos los recuerdos en Facebook, en Semana Santa fue su trasplante de médula ósea. El día de Navidad nos dicen, Luis Pablo ya no tiene solución, o sea, él va a morir. Vayan, pues recomiendo que lo disfruten. Si se quieren ir a otro lugar, vayan viendo qué van a hacer. Yo me acuerdo de ese momento que nos dicen a Luis, perfecto, que en ese momento yo ya estaba muy abandonada, como les platiqué, y entendí que ya era el momento de despedirnos. Y Luis, como buen padre de familia, buscando solucionar, recuerdo perfecto verlo aquí diciendo, no, 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 ¿cómo que ya no hay nada que hacer? A mí me dijeron que en China hay un veneno de un alacrán, o sea, yo no sabía que él había investigado tanto, hasta de cosas alternativas que ni me hubiera imaginado, ¿no? Él ya traía toda su lista de que en Cuba, en no sé dónde, está este medio. Yo veía a todos los doctores viendo para abajo y nos dijeron, pueden intentar lo que ustedes gusten, pero verdaderamente está invadido el cáncer, o sea, no hay más que hacer, ¿no? Y pues bueno, en ese momento yo recuerdo que tomé la mano de Luis y le dije, ya, es el momento de soltar, demos todo lo que pudimos, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos como papás. Y pues bueno, viene el momento de la despedida, y a lo mejor quieres que yo siga platicando o tú.
Fíjate que ahora que lo dicen ayer, pero me preguntaba yo ahorita, ¿y por qué luchas, no? Y uno como papá lucha porque ves a tu hijo luchar. Entonces era sorprendente ver cómo pasaba por todo esto Luis Pablo y seguía sonriendo y seguía cantando y, y era inexplicable cómo se levantaba de un día a otro. Por eso el trasplante es sumamente eh, devastador en el sentido que lo que hace el trasplante es que te meten una bomba atómica al cuerpo para borrar todas las células de tu médula para que alguien que te dona, porque nosotros no fuimos compatibles con él, fue un español que gracias a una fundación de Make-A-Wish, no, ¿cómo se llaman estos? Los de Be The Match, exactamente, te buscaban cómo eras compatible, pues ya te lo donan, entonces te destruyen todas tus células para que la nueva médula no tenga nadie y llegue como si fuera un bebé. Entonces, es tan potente que a los niños que les llega a funcionar el trasplante se pueden volver pelirrojos, o sea, les cambia totalmente su gen. Yo creo que fue 2 meses eh, de ver a Dios constantemente en ese cuarto de hospital. No solamente porque Luis Pablo era muy aguerrido, sino porque yo nunca lo vi quejar. Y les podría decir eh, 2 cosas que se me hacen sorprendentes. Cuando a él le hacen el trasplante, se le inflaman los pulmones, se le llenan de agua. Entonces lo tienen en medicamento y pasa más de 2 semanas sin poder tomar agua. Con una esponjita chiquita le mojábamos y le mochábamos el pie. Y decía, mamá, agüita, agüita, decía. Y cuando nadie le explicaba y decía, oye, no puedes tomar agua, decía, ok, jugar. Entonces, eh, realmente ese tipo de resiliencia no la otra más que Dios. Nos la pasamos cantando, tocábamos ahí, nos gustamos tocar la guitarra, ahí cantábamos música pues, de Dios, y la verdad es que nos daba mucha paz. Eh, el día que Luis Pablo fallece, estamos yo estaba en el departamento, nos estábamos formando y yo regresé como, fíjate, esto está padre, porque nosotros los aniversarios es el 9 de mayo, ya llevamos 17 años casados, y entonces nos íbamos a ir a cenar, ¿no? Pero Luis Pablo estaba mal, entonces ya nos dejan llevarnos al departamento porque lo desahucian, y entonces nos empieza a poner mal, entonces nadie le dice a Luis Pablo, ay, mijito, el 10 de mayo no te vayas a ir, es Día de las Madres, ¿no? Y le hablamos a la doctora que vaya a checarlo al departamento y la doctora fue un 10 de mayo, ¿verdad? Y Luis Pablo, no, hombre, jugando con sus juguetes, y a nosotros nos daba una pena porque pues ya lo veíamos y casi que se nos estaba yendo. Va la doctora, sale al hospital y llega y Luis Pablo jugando como si nada pasara, ¿no? No, hospital, no, yo me quedo aquí, ¿no? Entonces él le echaba muchas ganas. El 11 de mayo ya empezamos a ver cómo sus signos no estaban bien, porque durante ese periodo de estar en el departamento de ese mes, nosotros le inyectábamos el medicamento, ya no comía, teníamos que prepararle ahí un líquido para poderlo alimentar, cambiarle sus ondas, entonces, como enfermeros, y, y ¿sabes qué? Pues se está poniendo mal, vamos a llevarlo al hospital. Eh, ya llegamos al hospital y Luis Pablo, ¿cómo se llama? Me decía que se iba por mi guitarra, ¿no? Para seguirle cantando ahí en lo que está en el hospital. Y ya me voy, me dicen, ahí sabes que no regresa, te está mal. Y
Y la verdad es que yo podría decirte que Luis Pablo no se quería ir. O sea, él se quería quedar con nosotros. Y hizo todo lo que pudo humanamente para quedarse con nosotros. Y en el momento que ya se va a ir, empecé a decir, no, empezó a dar una esquina, no, dice, no. Entonces nos acercamos, sí, hablaba con él como si hablara con alguien, pues. Y ya nos acercamos Naya y yo a decirle, oye, Luis Pablo, todo va a estar bien, nosotros vamos a estar muy bien, allá vas a ver a Jesús, vas a ver a María, vas a ver a tu abu, nosotros vamos a estar bien, ya te toca descansar, este, el cielo es increíble, ya no te va a doler nada, y le empezamos a platicar del cielo y lo que hay en el cielo, y bueno, pues en ese momento fallece como así, en un segundo, y es impresionante ver la muerte de cerca, porque eh, realmente te das cuenta que estamos hechos de un componente espiritual importantísimo. O sea, en un segundo, el cuerpo deja de ser lo que nosotros concebimos como cuerpo. No sé si aquí haya doctores, seguramente tienen más experiencia, pero a mí me impresionó mucho ver cuando el alma sale, cómo el cuerpo ya no es, y en minutos cambia totalmente. Fue tan drástico ver que su alma no estaba ahí, que pues como que ya nos abrazamos y pues ya no está. El proceso en Estados Unidos es un poco diferente. Entonces, pues ya nos despedimos, lo tapamos y ya empieza todo un proceso este, de poderlo traer aquí a México. Gracias a Dios y a buenos amigos pudimos tener muchas facilidades para podérnoslo, para podernos traer. Y yo creo que esa despedida era solamente el inicio de, del resto de nuestras vidas, porque dicen por ahí los que saben que el hombre tiene dos nacimientos, o sea, el día que nace y el día que se entera para qué nace. Y cuando tú puedes ver que nuestro propósito general, que genuinamente es un propósito espiritual y que nos vamos a ir, o sea, te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Eh, y a nosotros como familia Dios nos lo fue poniendo pues en charola de plata, porque, por ejemplo, el tema de la fundación, estábamos nosotros en una misa, este, de Luis Pablo, justamente una despedida, y llegan unos compadres ya pues, con el acta constitutiva de la fundación y ya registrada, y otros amigos pues el primer evento, para nosotros fue muy pronto, pero pues Dios así nos lo puso, o sea, en meses. Y Dios nos regala muchos regalos que cuando estás atento, los logras ver. Por ejemplo, en la misa esta despedida, ahí en la iglesia de Fátima, con su Pedro, se arma, de repente salimos y avientan globos y vemos a toda la gente viendo hacia arriba y hablando y pensamos que eran los globos. Y no, pues se forma de cuenta que una nube de un corazón una nube con un corazón y alas, pero ahí están las fotos, es algo impresionante. Y la verdad es que ha sido eh, muy padre el poder vivir y experimentar el amor de Dios. Esta fe que yo pensaba de chiquito, mi mamá es muy rezandera, le dimos la misa a diario y todo ese rollo. Y yo siempre he sido muy creyente, la verdad. Y poder experimentar en primera fila y sentir el amor de Dios y darte cuenta que estás metido en un problemota, ¿no? Y tener paz. Y tener fe y tener la certeza que todo va a estar bien es genuinamente inexplicable. O sea,
Yo creo que es el regalo más grande que la vida que Dios me ha dado, el darme cuenta de eso, porque para mí ha sido el reto más grande que he tenido en mi vida hasta ahorita, y es esa gracia de Dios que me dejó experimentar para sentir tranquilidad, serenidad, paz, amor, alegría inexplicable. Y ahora con la fundación, si yo les pudiera resumir, después de más de 3,000 niños apoyados en estos 10 años, yo les puedo decir que solamente en lo personal veo dos bandos, dos historias. Las familias que encuentran fe en ese proceso y se agarran de eso, y no es más fácil, y no, o sea, sus mismos retos, pero te das cuenta que salen adelante, que el matrimonio permanece, que, que encuentran más alegrías en sus vidas, y los que no tienen esa fortuna de poder tener fe. Entonces, para mí, yo creo que este proceso, uno de los regalos más grandes fue comprobar mi fe de primera mano, o sea, que la fe existe, que la fe es un regalo muy bonito, y dos, comprobar que la decisión más importante que un hombre puede hacer es a quien escoge, porque yo creo que es, una vez escogiendo la decisión más importante que vas a tener, la que más alegrías te va a dar, la que genuinamente te va a acompañar y que te va a dotar de lo más feliz que vas a estar en tu vida. Entonces yo digo que en esta experiencia mi conclusión son esas dos cosas, el amor de Dios y el amor de tu pareja, de tu esposo, o en el caso de mi esposa, de Naye, ¿no? Entonces, yo así lo vería. Pues sí, yo creo que él lo dijo ya muy claro. Él falleció después del Día de las Madres, todas las fechas así. Un año después, el Día de las Madres, me entero que estoy embarazada, no había pasado ni un año. Justo el Día de las Madres me entero que estoy embarazada y le dije, no digas nada porque no quiero que la gente me felicite en el primer aniversario de Luis Pablo. No quiero eso, ¿no? Em, Luisa Bosco nace en Semana Santa. Luisa de Bosco nace en Navidad. Luisa nace en Semana Santa. Carlo nace en Semana de Paz. Y al final es muy claro en nuestras vidas ver que todas esas oraciones fueron respondidas diferente a como nosotros pensábamos o queríamos, pero ahí están. Y obviamente estamos aquí 10 años después platicándoles de esto. Un proceso duro, sí, de matrimonio también, ¿cómo no? Eh, Imagínense estar casi 2 años separada de tu esposo, donde tu tema de conversación es un hijo, donde son roomies, porque pues, o sea, tienes un hijo enfermo, internado todo el tiempo. Reconectar. Yo solo, cuando a mí me preguntan mis amigas, es que cómo, o sea, si hay cosas que nos separan, que te separan, te separas por menos, ¿cómo lo hicieron? Y mi respuesta es tan simple como Dios. Si Dios no hubiera estado en nuestro matrimonio, hubiéramos sido parte de las estadísticas, que no critico, que no está mal, por eso hay estadísticas. Por eso la mayoría de las personas que pasan por algo así se divorcian, porque es muy difícil, es cero juzgable, es muy difícil. Sin embargo, nunca nos despegamos de Dios. Sabíamos que los dos estábamos tratando de sobrevivir, de encontrarnos, de reencontrarnos, porque después de un momento así es muy difícil entender quién eres, a dónde vas. Y fue solamente con Dios que lo logramos. Y él que siempre ha sido creyente y yo que no era tan, o sea, que yo no estaba tan metida, a ver, siempre fui, estuve en escuelas católicas y así, pero siempre cuestionaba absolutamente todo. Les puedo decir que vivir, o sea, el regalo que a mí me trajo Luis Pablo,
es mucho más grande que el dolor de su partida. Luis Pablo vino a enseñarme que Dios existe. No es algo que alguien se inventó y que te vinieron a decir y que te quieren meter la religión y que te quieren meter de chiquita y que las monjitas. No, 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 no. Es que va mucho más allá, trasciende de lo capaces e inteligentes que podamos llegar a pensar que somos. A mí hace poco me diagnosticaron con altas capacidades. Ahora entiendo por qué cuestionaba tanto. Ahora entiendo muy bien por qué para mí era tan difícil entender todo el concepto que me daban en la escuela, porque yo necesitaba datos, yo necesitaba pruebas, hasta que entendí que la fe es un don, es un regalo. Por más inteligente que seas, nunca te va a llegar si no lo pides. En esos momentos de abandono que yo les platicaba, yo le decía, quiero creer en ti. Veo puro sufrimiento a mi alrededor, veo puro niño sufriendo. Quiero creer en ti. La neta no creo. O sea, ¿cómo puede haber un Dios que permita todo esto? Que permita que se destroce mi alma así. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero creer. Y tan solo con ese quiero creer, entendí muchísimas cosas que han venido de la gracia de Él. Ha sido su regalo, ha sido su don, porque la fe es un don. La fe se pide. La fe es un regalo. La fe trasciende nuestra mente, nuestra inteligencia, trasciende todo lo humano. Porque eso es Dios. Dios trasciende. Dios va más allá. Y cuando Ale nos hablaba y nos invitaba para platicarles a ustedes de nuestro testimonio y nos dice el tema, que es la espiritualidad en las familias, yo les puedo decir que hoy es un gran momento para todos los que están aquí para reforzar o regresar a la espiritualidad. Yo creo que todos nos cansamos de ver los excesos que hemos visto en redes sociales, en el mundo, de guerras, de cambios, de aborto, de sexos, o sea, la gente se está cansando porque necesitamos regresar a lo esencial, necesitamos regresar a Dios. Este es un gran momento y se los digo porque nosotros también estamos viviéndolo junto con ustedes, también estamos preparando a nuestros hijos para la primera comunión. Es un gran momento para regresar junto con ellos a la fe, para volver a lo básico y a lo que verdaderamente importa. Yo siempre digo que es un seguro de vida, así lo veo yo. Hay una plática que doy donde explico lo que es mente, cuerpo y espíritu, porque nosotros estamos como subdivididos, por así decirlo, somos un todo, pero somos mente, cuerpo y alma. Y así como tu cuerpo necesita alimento, así como vas al gimnasio para que tu cuerpo esté fuerte, lo mismo pasa con tu mente. Si tú la alimentas de contenido chatarra, de contenido, no sé, pornografía, todo lo que está ahora tanto en redes, eso estás alimentando tu mente. La mente también se fortalece como ir al gym, de buenas lecturas, de cuidar lo que dejas que entre por tus ojos. Y el espíritu es igual. El espíritu hay que fortalecerlo, hay que ir al gimnasio, que en mi caso es la iglesia, es la misa. Hay que alimentarlo, que en su caso es la Eucaristía. Nosotros tenemos un gran regalo, ya a veces como católicos no lo sabemos valorar. Tenemos un alimento espiritual como tenemos el del cuerpo, como podemos también decidir el de la mente. Ahí está nuestro alimento también en el espíritu. Pero a veces nos falta ese don, nos falta creer, nos falta la fe. Y cuando uno tiene fe, todo se transforma. A mis hijos siempre les digo y les trato de inculcar
porque sé que en algún momento ellos decidirán y tomarán sus decisiones. Pero para mí es muy importante que estén fuertes en esos tres ámbitos. El ámbito espiritual está comprobado científicamente que de la generación millennial hacia adelante está fatal. Los papás nos cansamos de enseñar el lado espiritual. Vemos un mundo tan herido que nos dejamos llevar también por ello. Y eso no lo digo yo, o sea, está en Forbes y está... Verdaderamente fuimos una generación que descuidó completamente la parte espiritual de nuestros hijos. Y hoy estamos viendo los estragos, porque tampoco se los digo yo, todos los vemos. Lo que está pasando en las generaciones. Es importante que cuidemos la parte espiritual de nuestros hijos. Es un seguro de vida. El día que tu hijo no tenga un amigo que lo escuche, el día que tu hijo no lo entiendan en la escuela, no llegue a ti a platicarte lo que le pasó porque cree que es tan grave que no te lo va a platicar, siempre va a tener a alguien a quien acudir. Y es alguien bueno. No se pierdan el regalo como papás, como padrinos, y verdaderamente creer lo que hoy están enseñando, lo que hoy están aprendiendo. El compromiso que están adquiriendo hoy no es solamente para tener una fiesta padre y bonita, qué padre si la van a tener, yo también quiero una fiesta bonita, pero no descuidemos lo que es verdaderamente importante. La salud espiritual de nuestros hijos tiene que ver con este momento y esta preparación que están recibiendo ustedes y que van a transmitirle a sus ahijados y a sus hijos. Ustedes son una parte fundamental y hoy los únicos responsables de que reciban correctamente esta parte tan importante para ellos. Como bien dicen ayer, algo que a mí me da mucho gusto es ver a muchos hombres aquí. Porque yo la verdad que la que llevaba la religión en mi casa era mi mamá. Y yo siempre pensé que esa era responsabilidad de la mujer. ¿No? La mujer pues que te lleva a misa, que te diga y que pues, te está yendo, oye, ve, vamos, y que mira, tráete a los demás, ¿no? Y me da mucho gusto porque, pues, yo soy ingeniero, entonces me gusta mucho el tema de los datos y las estadísticas. Y cuando yo tengo una plática con mi director espiritual, me dice, no, Luis, estás equivocado. Tú tienes que tener un rol muchísimo más de liderazgo dentro de tu familia en lo que conlleva la fe. Digo, ¿por qué, padre? Pues mira, en el 94 y el 95, 1994 y 1995, el Consejo Europeo de la Familia hace un estudio por 40 años. Y dice que donde el hombre tiene un rol activo en la fe de los hijos y mide cuando la mujer tiene un rol activo en la fe y el papá no. Y los números están tremendos. Cuando la mujer es la activa solamente y el papá no, decide no estar activo en la fe, el 1.5% de los niños, de los hijos, practican regularmente su fe. Y el 61% de los hijos no practican. Sin embargo, cuando el hombre tiene un rol activo en la fe, de liderazgo, el 44% de los hijos tienen una práctica regular de la fe y solamente el 30% no practica su fe. Y después, 20 años después, en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California, lo vuelven a medir y lo vuelve a constatar. Entonces, yo los quisiera invitar, porque como bien dice Naye, yo creo que el sueño de todos nosotros como papás
es ver a nuestros hijos exitosos, es ver a nuestros hijos salir adelante, ser hombres de bien. Y cuando te das cuenta que tú los vas entrenando, pues para que pongan un negocio, o sean buenos directores, ¿no? Les das deporte, ¿no? Que sean disciplinados, les das arte, que sean creativos, ¿no? Pero te das cuenta que en la vida genuinamente se van a enfrentar a problemas solos, donde si no tienen esta herramienta, las salidas son muy dolorosas. Cuando un hijo o una persona se siente sola, se siente incomprendido, se pueden tomar decisiones muy a la ligera y con un impacto tremendo. Y lo vemos hoy en día con muchas cosas que pasan. Entonces, yo sí creo muchísimo que la fe que se imparte en familia y que la guía el hombre, los datos dicen que tiene otro resultado. Y eso es lo que yo les quería compartir a, a ustedes como papás, ¿no? Este, Y pues yo creo que ya un poco para concluir, me gustaría aprovechar para ambos agradecerles. Sé que esta comunidad estuvo mucho en oración siempre por nosotros, por nuestros hijos, pero Padre, el día de hoy podérselos agradecer. Si no es a todos, por medio de ustedes a todos. Sin duda sus oraciones son las que nos tienen aquí. El milagro que tanto pedimos como comunidad se hizo de una manera muy especial en nosotros como familia, como matrimonio. Gracias a esas oraciones hoy podemos apoyar a más niños, estamos comprometidos con nuestra sociedad. Eh, y la verdad es que no hay para agradecerles tanto amor que nos dieron en los momentos que lo necesitamos. Así que gracias. Y pues siempre estamos a sus órdenes. Espero esto deje una semilla en su corazón y que sepan que cuando uno tiene fe, todo va a estar bien. Pase lo que pase, venga lo que venga. Recuerden siempre que lo único que tenemos seguro al nacer es que vamos a morir, todos. Nadie nos dijo si nos va a ir bien, si vamos a ser empresarios, si vamos a ser empleados, si vamos, nada, eso nada tenemos seguro, solo que vamos a morir. Así que vivamos como queramos morir. Si queremos morir tranquilos, en paz, empecemos hoy a formar esas herramientas para que cuando llegue ese momento, que es lo único seguro que tenemos, llegue como queremos que llegue. Así que pues gracias por la invitación. Este, pues la verdad, Ale, muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos. Muchas gracias, Naye y Luis, por su testimonio. El objetivo también de ese momento es darnos cuenta cómo todos nos estamos acompañando para el cielo, ¿verdad? Y a veces necesitamos también de testimonios que nos marquen el caminito y nos enseñen a caminar hacia Él. Así que muchas gracias por ese testimonio que como primeros cristianos, ¿no? Se contagiaban unos a otros hasta que todos pues tenían fija su mirada en la eternidad. Así que gracias por este momento. Y tenemos un detallito de parte pues de la comunidad para entregarles. Gracias. Un aplauso, por favor.
¿Puedo hablar? Gracias. Nada más quiero decir que Luis y Nayeli, hay algo, ustedes han escuchado esta historia, pero hay algo que me encanta de ellos. Y es que siempre, pero siempre, y el día de hoy fue una más, siempre tienen algo, una nueva forma, una idea, un proyecto, son muy creativos y siempre hay una propuesta. Siempre que hablo con ellos, padre, deberíamos de hacer esto, padre, deberíamos de hacer otro. Me encanta, a veces les tengo miedo porque ya traigo suficiente trabajo. Pero gracias, Luis, Nayeli, porque a través de todo este camino que han hecho, el corazón ha visto una forma de ver la vida para proponernos a todos vivir lo que somos desde nuestra fe, nuestra vida. Siempre, Luis, de veras, Luis, cada llamada que tienes, padre, deberíamos de hacer esto. Ya se lo pasó el padre David, ya atiéndelo tú, te toca a ti. Gracias por esa creatividad, gracias por ser parte de nuestra iglesia y gracias por lo que han dicho, cómo pasar del dolor y del sufrimiento a una experiencia de amor que van dejando huella en nosotros. Espero también tener el mismo privilegio con ustedes, a los que no nos conocemos. Ojalá que poco a poco tengamos esa amistad e ir creciendo juntos, e ir innovando juntos con esas propuestas que tienen en el corazón. Muy bien, gracias, Dios los bendiga. Esperemos muy pronto tenerlos también por aquí. Y vamos con los avisos de nuestra comunidad, ¿les parece? Los últimos avisos. Bueno, nada más algunos avisos. Primero me voy a ir con el área de confirmación, que es lo que tenemos ya en puerta. El 29 de mayo es la confirmación. Tenemos 2 horarios, a las 4 y a las 6 de la tarde. Nada más para que se organicen un poquito. A las 4 de la tarde están todos los chicos del COLAM y del IES. Y a las 6 de la tarde están todos los demás, ¿no? Que están los del Hemingway, Harmony, Albatros, Freinet, Zaragoza, Piamonte, Ateneo, LAC, Maple, North Hill, Oxford, Secundaria 16, San Lorenzo, Saltillense, One, Instituto Vivir. Vean la riqueza. Tenemos todos los líderes aquí de nuestra comunidad. Entonces, vamos a tener esos 2 horarios a las 4 y a las 6 de la tarde. Y nada más, la vestimenta para confirmación, reafirmando. Chicos, es pantalón caqui y camisa blanca y zapatos cerrados. Y las niñas es vestido blanco con manguita a la rodilla y zapato cerrado también. Y papás y padrinos, pues de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Dentro del templo. Y ahora nos vamos a Primera Comunión. Primera Comunión, tenemos el mes de junio lleno para Primera Comunión. Empezamos el 6 de junio con el retiro final, que es aquí en la parroquia. El 13 de junio es el primer grupo, que es el grupo de los martes, a las 10 y a las 12 el grupo del IES, que son los miércoles. El 20 de junio tenemos a las 10 el grupo de los jueves y sábado de la catequista Vero. A las 12 tenemos los otros 2 grupos de sábado y el 27 de junio tenemos a los niños del Harmony. Si por cuestión de fechas hay alguien que necesite mover directamente en oficina, piden esa petición, ¿no? Para mover alguna fecha y podernos organizar. La vestimenta para los niños es pantalón caqui y camisa blanca o guayabera, zapatos cerrados, y las niñas vestido blanco con manguita y zapatos cerrados. Sin niñas, sin maquillar, ¿verdad? Porque son niñas. Entonces también respetar esa pureza del momento. Y papás y padrinos igual de acuerdo a la ocasión. Para primera comunión necesitan traer su cirio, puede ser el mismo cirio del bautismo, para darle continuidad. Igualmente en confirmación puede ser su cirio de primera comunión o uno nuevo, ¿verdad? Su Biblia y rosario para niños de primera comunión. Y cualquier duda, pues en oficina con catequistas también podemos estar. Mañana nos vemos con los jóvenes de confirmación para su formación.
pues a cenar, ¿no? Ya es tiempo. Vamos a poner de pie, vamos a terminar con la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias, una bonita noche para todos. Dios, descansen y nos vemos muy pronto. Gracias por todo, por ese tiempo que han hecho en esta noche. Gracias Ramón, Anita, gracias a las catequistas y a todos los que hacen posible este proyecto de formación. Buenas noches a todos.